Bienvenidos a nuestro canal de terror, donde exploramos las profundidades más oscuros del mundo paranormal. Hoy nos adentraremos en un escalofriante viaje lleno de experiencias inquietantes, encuentros con entidades del más allá y misteriosas maldiciones que desafían toda lógica humana. Prepárense para sumergirse en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad y donde el velo entre nuestro mundo y el otro lado se desvanece. ¿Están listos para enfrentar lo desconocido? Entonces acompáñennos, pero advierto, lo que van a presenciar puede estremecer sus almas para siempre. Me mudé a mi casa en enero de 1992. La primera noche me despertó una voz baja y vacilante que llamaba a Juan. Me senté en la cama y miré alrededor de mi habitación, luego fui a la ventana para ver si había alguien afuera. Era una fría noche de invierno y no había nadie. Volví a la cama solo para escuchar la misma voz llamando a Juan. Me senté de nuevo en la cama y le dije a la voz que se fuera y que esta era mi casa. La voz se detuvo. Varios meses después, cuando conocí a mi vecina, le pregunté quién había vivido en mi casa y le conté mi historia. Ella me informó que una familia había vivido allí durante unos 20 años y tenían un hijo llamado Juan. También dijo que la mujer había muerto y que la casa fue vendida. Juan tendría unos 50 años ahora y era alcohólico. Mi nieta de 8 años, Jenny, vivía conmigo. Jenny venía a mi habitación por las noches y me decía que se despertaba y sabía que el fantasma estaba parado al lado de su cama. Además, las cosas desaparecían solo para volver a aparecer después. Esto continuó durante aproximadamente un año. Luego, una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, escuché a Jenny arriba. Estaba en mi cama porque el fantasma la había despertado durante la noche. Corrí arriba y encontré a una niña aterrada en mi cama. Dijo que vio al fantasma parado a su lado y describió a una mujer pequeña con cabello oscuro. También dijo que el fantasma la tocó en la pierna y que todo su cuerpo estaba hormigueando. Varios años después, mi hijo y mi nieto de 2 años vinieron a vivir conmigo, y mi hijo comenzó a perder objetos, como tijeras, solo para que reaparecieran misteriosamente después. Luego comenzó a despertarse por las noches sintiendo al fantasma parado observándolo. Ella había vuelto. Siento su presencia muchas noches mientras me siento sola en la sala. Creo que hemos aprendido a vivir juntas ahora. Estas experiencias que estoy escribiendo me sucedieron 2 veces, con muchos años de diferencia. La primera ocurrió alrededor de 1982, cuando era adolescente, quizás tenía 15 años. Estaba en mi casa en Beneby, Columbia Británica, Canadá. Estaba sola afuera en la terraza trasera, leyendo un libro y completamente absorta en él. Lentamente, comencé a ser consciente de un ruido extraño que parecía acercarse. Sonaba algo así como un animal llorando, pero también un poco humano, como el llanto de un niño pequeño, una especie de sonido lloroso y quejumbroso, pero no un sonido que pudiera identificar. Finalmente, dejé mi libro y comencé a mirar desde la terraza hacia el jardín para encontrar la fuente del extraño sonido. Lo raro es que el sonido se hacía más fuerte y parecía más cercano, pero no había nada que lo estuviera produciendo. Sonaba como si lo que fuera que estaba haciendo el ruido estuviera a solo unos pocos pies de distancia, pero no había nada allí. En ese momento, comencé a sentirme un poco asustada, agarré a mi perro y bajé al jardín para investigar. Cuando llegué al jardín delantero, el ruido se detuvo. Empecé a mirar alrededor, pero no había nada visible, al menos para mí. Sin embargo, mi perro ciertamente parecía ver algo en el parterre junto a la casa. Comenzó a ladrar y gruñir, con el pelaje erizado, pero no había nada visible para mí. Incluso empujé las plantas pensando que debía haber algún animal pequeño escondido allí. Nada. Pensé que esto era realmente inusual y no pude encontrar una explicación para ello, pero como se detuvo, me olvidé de eso.
Todo parecía haber vuelto a la normalidad hasta más tarde esa noche. Estaba viendo la televisión en la sala de estar con mi mamá y mi hermana cuando escuchamos el sonido más extraño en la ventana. Sonaba como si alguien hubiera tomado una mano mojada y lentamente la hubiera deslizado por el vidrio, haciendo un tipo de ruido chirriante. Me asusté muchísimo, y mi mamá y mi hermana también estaban asustadas. Ninguna de nosotras quería mirar afuera para ver qué había hecho el sonido. Finalmente, obligamos a mi papá a mirar afuera, pero no había nada. El ruido se atribuyó a niños jugando una broma, aunque eso nunca había sucedido antes ni volvió a pasar. Avanzamos hasta 1997. Ahora vivo en una casa diferente en Surrey, Columbia Británica, con mi esposo y mi hijo de 10 meses. Llevábamos viviendo en la casa 4 meses. En ese momento, solo mi hijo, el gato y yo estábamos en la casa. Mi hijo estaba en la sala de estar con barreras para bebés que impedían que se arrastrara hacia otras habitaciones. Yo estaba en la cocina haciendo algo en el fregadero cuando comencé a escuchar de nuevo ese extraño sonido de llanto. Mi primer pensamiento fue que algo andaba mal con mi hijo, ya que ese no era su llanto normal. Fui a mirar y vi que él no estaba haciendo ningún ruido en absoluto. El sonido no venía de él. El ruido se hacía más fuerte mientras yo estaba en la parte superior de las escaleras. Parecía que el sonido venía del nivel inferior, subía por las escaleras, pasaba junto a mí, atravesaba la cocina y se detenía en la puerta trasera. Me recordó al sonido que había escuchado en 1981. Otra cosa extraña es que, incluso después de que el sonido se detuvo, mi gato estaba asustado con esa puerta de la cocina durante los siguientes días. Tenía miedo de pasar por ella, a pesar de que la había estado usando desde que nos mudamos. Un pequeño y raro detalle que me gustaría mencionar es que algo similar le sucedió muchos años antes a mis abuelos, antes de que se casaran, alrededor de 1932. Tuvieron una experiencia similar en la casa de mis bisabuelos, que estaba ubicada en una granja cerca de Winnipeg, Manitoba. Mis abuelos estaban sentados en la mesa de la cocina una noche cuando un sonido de llanto comenzó a moverse alrededor de la mesa. Siguieron el sonido hacia afuera, hasta un granero, donde finalmente se detuvo. No se pudo encontrar ninguna explicación. Me parece que todos estos eventos están relacionados. Tal vez mi familia esté siendo acosada por un fantasma que llora. Me pregunto si alguien más ha tenido una experiencia similar o si tiene alguna explicación para esto. Tenía unos 15 años y mi mejor amiga María tenía unos 16. Vivíamos en un pueblo muy pequeño en el norte de Michigan. Solía quedarme a dormir en su casa los fines de semana a menudo. Generalmente jugábamos a las cartas, veíamos la televisión o dábamos paseos por el pequeño lago que era el centro de nuestro pequeño pueblo. Había escuchado a María contar una historia a sus padres, a otros amigos, y me la contaba a mí también con frecuencia. Escuché a los bebés llorar de nuevo anoche, decía. Describía oír el llanto de bebés fuera de su dormitorio, en el pasillo, siempre de noche. Su habitación era la única en el segundo piso. Para llegar allí, subíamos las escaleras, girábamos a la derecha y caminábamos por un pasillo paralelo a la escalera hasta llegar a su cuarto al final del pasillo. La había oído contar la historia muchas veces, y aunque no es que no le creyera, simplemente escuchaba y pensaba, eso es raro. Supongo que ni Mary ni yo éramos del tipo de personas que chismorreaban o inventaban cosas, y no la veía inventando esa historia solo para llamar la atención ni nada parecido, pero solía dejarlo pasar y luego continuábamos con nuestro día. Hasta que una noche los escuché yo misma. Dormía en un montón de mantas y almohadas, un nido de mantas, al final de su cama. Acabábamos de apagar la luz y nos habíamos dicho buenas noches cuando, aproximadamente un minuto después, comencé a escuchar a un bebé llorar. Dije, María, los escucho. Ella respondió, no te preocupes, se detendrán pronto. Así que no me preocupé, solo escuché.
El sonido pasó de un bebé llorando a quizás 3, y luego parecía que volvía a ser solo uno, y después nuevamente varios bebés llorando. Siguió así durante unos 5 minutos, que parecieron bastante tiempo. Recuerdo haber pensado para mí, algo molesta, ¿cuándo va a parar? Porque parecía que había durado bastante. Finalmente, terminó. Creo que dije algo como, ya no los escucho, y volvimos a dormir. Desde entonces, creo en fantasmas, no solo porque los escuché yo misma, sino porque ambas los escuchamos al mismo tiempo. Como había escuchado tantas veces la historia de María antes, nunca llegamos a aprender el trasfondo de dónde venían esos bebés o cuál era su historia. Fue muy extraño, por decirlo menos. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.